martes pasado hablamos de uno de los instrumentos fundamentales para poder desarrollar el cooperativismo de vivienda y nos referíamos a la importancia de la financiación estatal. Bueno, hoy vivimos momentos difíciles. Yo considero que la vivienda está en el CTI de continuar estos recortes presupuestarios. Es con este motivo que invitamos a todos los cooperativistas que están a la espera de la escritura de los préstamos, para que el oyente tenga claro, desde hace un año y medio están esperando solamente la escritura. Por lo tanto, las cooperativas a la espera de escritura, las cooperativas en formación y en trámite, que muchos de ellos irán al sorteo, que bueno, aparentemente sería este fin de año, y también las cooperativas que están en la lucha por el 2% para los intereses de préstamos para las cooperativas. Estaremos este jueves a las 18 horas en la Plaza Independencia realizando lo que hemos llamado las distintas intervenciones urbanas que hemos hecho a partir de la pandemia, con el debido distanciamiento, tapaboca y todas las condiciones que reúne para la cobertura necesaria que implica el momento que vive el país con la pandemia, que por suerte aparentemente se estaría retirando. Yo creo que las vacunas obviamente están cumpliendo un rol importante y esperemos que pronto podamos abrazarnos nuevamente. Entonces, la convocatoria es para este jueves a las 18 horas en la Plaza Independencia. Volverán los chalecos del movimiento cooperativo, chalecos sumamente creativos que reclaman los préstamos urgentes para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y decíamos que el martes pasado mencionamos uno de los instrumentos que hacen posible se pueda desarrollar el cooperativismo de vivienda, como era la financiación. Pero hoy nos vamos a referir, antes de la llegada de nuestro invitado del día de hoy, que ya les informo, será el coordinador del libro Los de Arriba, Juan J. Monat, que tuvimos la suerte de editarlo como Fugman y está a la venta en nuestra sede central de la calle Víctor Aedo 2219 de 12 a 20 horas. Realmente un libro que no esperábamos tuviera tanta receptividad. Ya vamos en la segunda edición y más de 1.400 libros vendidos. Entonces hoy estaremos a partir de 10:30 con Juan J. Monat, quien nos explicará los contenidos de un libro muy importante. Pero hoy nos vamos a referir a un segundo, y no por segundo menos importante instrumento, que es el problema del suelo. Para construir necesitamos tierra. Este es un elemento fundamental y a lo largo de los años en la legislación ya se preveía, en la ley 13.728 del 17 de diciembre de 1968, más conocida por Ley Nacional de Vivienda, que para construir los distintos programas para acceder a la vivienda debían contar con un instrumento fundamental llamado en nuestro país cartera de tierras, en otros países fondos de tierra. Bueno, el país contó con esa cartera, que es muy importante. ¿Por qué? Porque le otorga a la cooperativa la posibilidad de contar con el terreno, poder hacer el proyecto arquitectónico a partir del trabajo en conjunto entre el Instituto de Asistencia Técnica y los cooperativistas, y allí presentar el proyecto en el día de hoy al Ministerio de Vivienda. Antes era a la Exdinavi, luego fue al Banco Hipotecario. Es decir, para poder presentar el proyecto arquitectónico en las cooperativas de vivienda, tienen que tener el suelo. Y ese suelo no es regalado. Ese suelo se incorpora al préstamo que los cooperativistas pagamos a lo largo de las cuotas de amortización de los años que implicará el préstamo. Este es un elemento fundamental. Sin tierra no se puede construir. Y me voy a detener en un problema, que es que el suelo que debe de tener la cartera de tierras tiene que tener los servicios indispensables, agua, energía, saneamiento, porque obviamente que la vivienda está ligado al tema de la salud y en el siglo XXI no se puede concebir no tener saneamiento o agua potable por la propia salud de la gente. Entonces, lo que exige
la construcción de una cartera de tierras es suelo con servicios. ¿Cómo fue la historia del suelo y del otorgamiento de suelo a las cooperativas de vivienda? Bueno, en el primer momento, cuando existía la DINAVI, estoy hablando del 68 hasta el 73, 74 aproximadamente, la cartera de tierras, o bien los cooperativistas compraban terreno o hacían una boleta de compra hasta que salía el préstamo, o bien se surtía de la cartera de tierra a nivel nacional que tenía el Estado. Esto sufrió distintos cambios. Luego que vino la dictadura, prácticamente no se otorgaron tierras, desaparece la cartera de tierras que tenía el banco hipotecario y se le otorga prácticamente en regla a toda la promoción privada. Fueron años muy difíciles, sin tierra, con órdenes de servicio internas del banco hipotecario que aumentaban los intereses de préstamos. Llegó la circular 7000 a pretender que las cooperativas de vivienda de ayuda mutua tuvieran ahorro previo y tierra para poder entrar a solicitar el préstamo. Bueno, fue en el año 73 que quiero recordar una ocupación muy famosa que hubo en Cerro Norte más concretamente. Era un edificio de INVE que no se habitaba y la gente lo ocupó, y luego de ello, bueno, hubo un desalojo muy duro para esa gente. La gente se retira hasta la parroquia de la calle Carlos María Ramírez, la parroquia San Miguel, creo que era el nombre, y allí se gesta la cooperativa Covicenova, Cooperativa de Vivienda Cerro Norte Vanguardia. Tenía un nombre muy particular y épico. Y bueno, esa fue una de las luchas más importantes por tierras, hasta que luego se le otorga otro terreno a Covicenova y recién en el año 83 va a construir. El periodo de la dictadura pasa, viene la democracia y las tierras no aparecían. No aparecían las tierras del 85 hasta el año 89, donde se produce un fenómeno urbano muy interesante, digno de estudiar, que se produce en la ciudad vieja de Montevideo. Eran hoteles que estaban abandonados, muchos de ellos, y que mucha gente le había ocupado en forma precaria. Ahí se produce un desalojo masivo, pero se coloca en la agenda pública del país nuevamente el problema del suelo, donde los terrícolas tenemos o no derecho a un pedacito de tierra para vivir, y será que próximamente cumpliremos un aniversario, el 29 de julio, que se producen ocupaciones de tierra. Bueno, algún oyente puede decir, bueno, ocuparon tierras, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. Bueno, les digo que la ocupación de tierra fue una ocupación gremial que realizaron algunas cooperativas en formación y trámite de la época para exigir, primero para denunciar que había suelo. Y yo le pido a los oyentes que si ustedes van por Montevideo van a ver mucho suelo ocioso que no se utiliza para el componente habitacional, y que es fundamental que una ciudad, obviamente urbanizada, por eso es la ciudad, debe contar con suelo. Y esa lucha que se dio durante todo el 89 y 90 termina en la cartera de tierras que decreta la Intendencia de Montevideo en aquel periodo, con la primera Intendencia de Tabaré Vázquez. Bueno, esa cartera de tierras es el instrumento indispensable para que las cooperativas puedan contar con suelo. Por lo tanto, el desarrollo del movimiento necesita financiación y también suelo que se devuelve, y es un fondo rotatorio que ha hecho la Intendencia de Montevideo y otras intendencias del interior. Por ejemplo, la Intendencia de Mercedes, de Paysandú, varios departamentos, a partir de aquella pelea que dimos, lograron constituir la cartera de tierra. El otro día hablábamos, por ejemplo, de la ciudad de Mercedes, que tiene un impresionante desarrollo a nivel de las cooperativas de vivienda, y esto es producto de, básicamente, la constitución de una cartera de tierras en la ciudad de Mercedes. ¿Y por qué el problema del suelo siempre cuesta?
Bueno, siempre cuesta porque se antepone al derecho a la necesidad de la gente el derecho a la propiedad privada. El suelo es el que hay, es un bien inelástico para la humanidad, es decir, no se reproduce. El territorio de Uruguay no va a crecer, es el que hay. Y estamos en el continente más urbanizado del mundo. América Latina tiene esa característica, más la otra, que es el más desigual también del mundo. No el más pobre, pero sí el más desigual. Y también el más urbanizado. Bueno, la urbanización, la gestación de las ciudades, se desarrolla en un tiempo, básicamente hoy está en cuestión ese tema, con la migración campo a ciudad. Y la gente es la que increíblemente ha construido prácticamente el 70% de las ciudades del continente. Y lo ha construido como ha podido y obviamente la gente más humilde se acerca a la periferia de la ciudad, con todos los problemas que eso ocasiona al conjunto de la sociedad, porque en la periferia en general no se cuenta con servicios. Y hoy que hablamos del fenómeno de los asentamientos irregulares, que en nuestro país los que peinan alguna cana recordarán que se le llamaba en un tiempo anterior a la nominación asentamientos irregulares, se hablaba de los cantegriles, nombre muy irónico que buscó el movimiento popular por aquel Cantegril Country Club de Punta del Este, bueno, en las viviendas precarias, de los pocos cantegriles que había en ese periodo, estamos hablando de la década del 60, principio del 70, en la ciudad de Montevideo. La explosión de los asentamientos irregulares se hace justamente en los años 90. ¿Y por qué se hace en los años 90? Bueno, porque hubo una depresión brutal de la inversión en vivienda en el país. Entonces, el problema del suelo es un problema que lo asiste al ser humano el derecho a la necesidad. En algún lugar la gente tiene que vivir. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo puede prevenir una ciudad y un gobierno que esto se desarrolle mal y en forma irregular para después tener que invertir o en realojos o en reacomodamiento de algo que, bueno, ahora la solución que han encontrado, realmente los oyentes tienen que recordar que el actual presidente de la República ya en su campaña electoral anterior había dicho asentamiento cero. Esto es una ilusión, absolutamente una ilusión, y el formato que ha encontrado ahora el Ministerio de Economía para resolver el problema de los asentamientos irregulares es desvestir un santo para mal vestir a otro. Le va a quitar dinero al Instituto de Colonización para otorgárselo a vivienda y así comenzar la tarea de los asentamientos. Lo primero que queremos decir, que a nosotros nos pega fuertemente y estamos deseosos de que se resolviera el problema de los asentamientos irregulares en el país, que se cuenta en un número más o menos de 600 en todo el país. Son miles y miles de familias que viven en asentamientos irregulares. Ahora bien, para ello el instrumento existe. El instrumento está gestado desde la Ley Nacional de Vivienda y luego las intendencias, el poder local, ha demostrado que es posible con la inversión del Estado contar con tierras. Y además hay mecanismos legales como la expropiación, la proscripción, etcétera, que le permiten al Estado hacerse de suelos ociosos para que el componente habitacional allí se radique. Esto es un tema fundamental, no solamente para el desarrollo del cooperativismo de vivienda, sino además para la ciudad en sí. Si ustedes analizan Montevideo, cuando uno dice ciudad democrática, hay que ponerle comillas grandes. ¿Es realmente democrática y Montevideo es una sola? Bueno, el problema del suelo lo que genera es una segregación espacial. Si ustedes le preguntan a cualquier montevideano dónde viven los pobres, seguramente no le van a decir en Carrasco ni en Pocitos. La pobreza se asienta
en general en la periferia de la ciudad. Y hay una avenida que esto lo muestra con claridad. Yo siempre repito que la Avenida Italia es de alguna forma un símbolo de la segregación espacial. Tenemos un Montevideo hacia el mar, ¿no es cierto?, con todos los servicios, y está muy bien que así sea, pero desearíamos que hacia el otro lado de Avenida Italia se contara con todos los servicios que hacen a la vivienda adecuada. Esto reconocido por un Hábitat de Naciones Unidas, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Es decir, que la gestación de cartera de tierras, tanto nacional como departamental, es un instrumento político fundamental para resolver el problema del suelo. Les decía, el suelo es el que hay y no se va a poder reproducir. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que hacerse para evitar la segregación espacial. Fíjense que leía justamente en el libro que hoy va a venir Juancito J. Monat a explicar sobre todos los contenidos, como les comentaba, que los 90 barrios privados, nuevo fenómeno de la urbanización del capital, los 90 barrios privados tienen más tierra que los 600 asentamientos irregulares e inclusive les sobran 1.740 hectáreas. Escúchese bien, 90 barrios privados del país tienen en su poder más tierra para su desarrollo que 600 asentamientos irregulares del país y les sobran 1.740 hectáreas. Esto está estudiado. Esto no es un discurso, ni por cierto una ilusión nuestra, sino que esto está documentado en un estudio profundo que se ha realizado al respecto. Ahora bien, ¿cómo no nos vamos a rebelar frente a eso? Todo lo injusto no nos puede ser ajeno, y esto es injusto, es realmente injusto, porque quiero recordar aquel triste cuento de los sin techo, que venían él y ella caminando un día de lluvia, sin vivienda, con sus hijos de la mano, y pasan por el cementerio del norte. Y allí el escritor grafica que vieron unos tubulares abiertos y se metieron allí a dormir. Y él le dice a ella, mi amor, qué bien que viven los muertos. Esto que es terrible, nos tiene que indignar. Por lo tanto, todas y todos tenemos derecho a contar con un pedazo de tierra para construir y para trabajar. Pero en esa construcción deben estar ligados todos los servicios, porque la vivienda está en relación directa con el problema de la salud y también con el problema educativo. La familia que vive hacinada tiene problemas de salud, tiene problemas de estrés, que hoy le dicen estrés, y todo esto va en detrimento de la salud de la gente. La vivienda no se puede ver solamente como 4 paredes y un techo, y para eso, salvo que le ganemos a la ley de gravedad, la gente va a necesitar un pedazo de tierra. Entonces, a los urbanistas, con los cuales les tengo el mayor de los respetos, a veces también algunos de ellos critican lo que se llama la ocupación de tierra por parte de los humildes. Bueno, pero ¿y qué quieren? ¿Que la gente flote? En algún lugar la gente tiene que vivir. Y este problema no se va a resolver, el de los asentamientos irregulares, con una limosna, porque prácticamente es una propina de 20 millones de dólares que le van a quitar al Instituto Nacional de Colonización para otorgárselo a la vivienda. La vivienda está en el CTI en el país porque para resolver el problema de la financiación, el problema del suelo, tiene que haber dinero. Y quien está en el déficit habitacional, sobre todo en el cuantitativo, son los sectores
que no tienen capacidad de ahorro en el país. Y por lo tanto, el Estado debe de financiar esto. Para terminar con el problema del suelo, yo les dejo algunas reflexiones que me parecen importantes. Fíjense que si ustedes abren un diario donde se vende una vivienda con vista al mar, el costo de esa vivienda es mayor. Pregúntense, ¿quién tiene la escritura del mar? ¿Es real o no lo que digo? ¿Y es posible que admitamos que se venda a mayor valor una vivienda porque tiene vista al mar, cuando el mar supuestamente debería ser de todas y todos y nadie tiene la escritura? El esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad, por ejemplo, con un espacio verde, con líneas de ómnibus que se llevan, con el desarrollo urbano que se genera, levanta el valor de los suelos vacantes que se le dicen, o sea, los suelos ociosos. Si yo compré un suelo, espero que el conjunto de la sociedad me traiga todos los servicios y luego lo vendo apropiándome del trabajo de toda la sociedad. ¿Eso es correcto? Esas son las reflexiones que quiere hacer este programa de Habitar el Pensamiento. Entonces hoy colocamos el segundo instrumento fundamental para el desarrollo del cooperativismo de vivienda, que es la cartera de tierra. Fíjense, la cartera de tierras de Montevideo a partir del año 90 dio lugar al desarrollo de más de 120 cooperativas que pudimos permear la ciudad en otros lugares que en los años 70 no podíamos. Si ustedes observan, los grandes complejos habitacionales cooperativos de los años 70 estaban todos en la periferia. Mi cooperativa, por ejemplo, zona 6 del José Pedro Varela, en la Cruz de Carrasco. Recuerdo cuando estaba todo el periodo de obra y demás, bueno, era como ir al interior, tomarse un 105 y llegar a la Cruz. Llegaba el 105 y el 109. Teníamos un café en la esquina que se llamaba el Bar de Agassi y otro que se llamaba el Boyero. Después el campo donde construimos las 213 viviendas. Y era un barrio de italianos, que se les decía, porque habían sido pequeños productores de la zona. Hoy en día, bueno, tenemos lo que son 11 líneas de ómnibus, una urbanización extraordinaria que llega hasta por Bolivia, hasta el shopping, donde era todo un arenal de Mendizábal. Me acuerdo que los pibes iban a jugar por allí. Bueno, todo ese esfuerzo lo han hecho estas verdaderas porciones de ciudad alternativa. Ahí está el complejo José Pedro Varela, zona 3 con 839 viviendas, la zona 1 del José Pedro Varela con 600 y tantas, nosotros con 213. Bueno, todo ese esfuerzo realizado por las cooperativas ha llevado a la urbanización. Tuvimos que construir hasta la subestación de UTE en aquel tiempo. Pero a partir de la conquista de la cartera de tierra, que había sido, insisto, robada por vaya a saber qué manos, que se la otorgaron a la promoción privada en el periodo de la dictadura, cuando esa cartera estaba en el Banco Hipotecario del Uruguay. Sin embargo, ahora, gracias a haber conquistado el instrumento de la cartera de tierra, en los departamentos donde allí existen, en Paysandú, en Mercedes, en Montevideo, pudimos permear otras zonas. Y hoy las cooperativas de vivienda están, por ejemplo, en zonas que antes era impensable para nosotros, como el Prado, como la Blanqueada, el centro de la ciudad, la Aguada. Bueno, esto es fundamental, porque además el tema luego de llevar los servicios es mucho más caro para el conjunto de la sociedad. Entonces, ya tenemos en el estudio a Juan J. Monat, que hoy nos va a acompañar. Primero vamos a un pequeño corte y ya estamos con ustedes. Los dejamos con estas reflexiones y el martes que viene hablaremos de un tema apasionante como es el derecho a la ciudad y estará invitada la compañera Valeria España, especialista del tema. En un ratito con Juan J. Monat. Bueno, como les decíamos, hoy hemos invitado a Juan J. Monat, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster
en historia económica y es el coordinador del libro que editó Fugman, Los de Arriba, que como decíamos ha tenido mucha aceptación, ya vamos en la segunda edición. Entonces, buenos días Juan. Buenos días a vos y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, lo primero que te íbamos a preguntar es que nos comentes los autores del libro y de qué trata fundamentalmente el libro. Buenas. Bueno, es un libro, primero como decías vos, un libro que es un trabajo en conjunto, ¿no? Digo, más allá que lo haya coordinado yo, somos 8 autores y 7 autores y una autora, para ser así justo. Tenemos que estamos divididos en distintos capítulos que abordamos distintos temas, pero sobre un mismo, digamos, sobre un mismo fenómeno que es la concentración de la riqueza y los grupos que concentran esa riqueza, ¿no? Los grupos sociales que concentran esa riqueza. Entonces, si bien todos aportamos miradas desde quizás distintas disciplinas y de distintos ángulos, estamos, digamos, mirando un mismo pedazo de la realidad, ¿no? Que es un pedazo además bastante poco mirado, ¿no? Entonces ahí tenemos tenemos un capítulo que habla un poco de cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en el Uruguay, que es del economista Mauricio de Rosa. Después tenemos un conjunto de estimaciones sobre los ingresos del capital y sobre los ingresos de la renta de la tierra, que el primero de esos es de Jorge Notaro y el segundo es de Gabriel Ollanzábal. Después tenemos un capítulo que hace una reflexión sobre sobre la cuestión de las herencias, sobre cómo pesan las herencias en la reproducción de la riqueza y en la tenencia de riqueza, que es de la economista Evelyn Lazarga. Tenemos un capítulo del sociólogo Miguel Serna, de Facultad de Ciencias Sociales también, que estudia un poco la relación entre las élites económicas y las élites políticas. Hay un capítulo de mi autoría sobre los grupos económicos y por último hay un capítulo sobre los barrios privados que es de Marcelo Pérez y José Pedro Ravela. A ver, comencemos con el tuyo. Esto de los grupos económicos, que importa a la audiencia saber a qué denominás los grupos económicos, cuáles son y cuánto concentran de la riqueza esos grupos económicos. Perfecto. Bien, quizá tenemos que empezar diciendo que en el Uruguay, si uno mira el mundo empresarial, o sea, el mundo de las empresas, de las empresas que componen la economía, lo que se encuentra uno primero es que es un mundo extremadamente concentrado, ¿no? O sea, hay 200 empresas en Uruguay que concentran casi una cuarta parte de la producción nacional, ¿no? ¿Qué hay dentro de esas 200 empresas? Bueno, hay algunas empresas estatales, ¿no? Que son muy grandes, son muy importantes, están en sectores estratégicos. Esas empresas son de todos, básicamente. ANCAP, UTE, Antel. Después tenemos una parte de esas empresas que son extranjeras y que se han extranjerizado bastante en los últimos 20 años. O sea, esa cúpula empresarial de la que estamos hablando se ha extranjerizado bastante. Y con ello podemos decir que el poder económico también se ha extranjerizado bastante en Uruguay. Y seguimos teniendo una cúpula dentro de esas 200 grandes empresas, seguimos teniendo una parte que corresponde a capitales nacionales, ¿no? Esos capitales nacionales, a su vez, no son solamente dueños de una sola empresa, sino que tienden a controlar varias empresas, ¿no? A ser propietarios de varias empresas. Muchas veces integrando distintas empresas en una misma actividad. Por ejemplo, tengo un frigorífico y compro estancias para abastecerme al frigorífico de ganado y además tengo una oficina de ventas en otro país porque soy exportador y bueno, esa es una forma de abrir distintas empresas en una misma cadena. Pero la otra, y la más recurrente en los grupos económicos más grandes, es diversificar riesgos, ¿no? Entonces abrir empresas en distintos sectores de la economía que no tienen nada que ver. Que justamente, bueno, si me va mal en uno, recupero con lo que me va en el otro. Si pido un crédito para uno y veo que no sirve, bueno, puedo desviar esa plata, ese capital, puedo desviarlo en otra inversión que sí está siendo rentable o que tiene perspectivas de crecimiento. Entonces, esos grupos económicos, a su vez, son grupos familiares, ¿no? O sea, no se conforman por un montón de accionistas que dicen, bueno, vamos a armar un grupo de inversiones. No, en el Uruguay y por lo general en el resto de América Latina, son grupos que pertenecen a un mismo linaje familiar. Entonces los hijos trabajan en determinadas empresas, se forman en determinadas áreas de conocimiento que les permite, yo que sé, gestionar una parte de las empresas del grupo que están vinculados, no sé, a lo rural, otros a lo financiero, otros a
Entonces hay como una división del trabajo dentro de la familia y la familia es la que controla y esas grandes familias son las que controlan esa cartera de inversiones diversificada que tiene cada grupo. Y a su vez esas familias tienden después, bueno, tienden justamente a cruzarse entre sí, tienden a O sea que aquello de los teleteatros que se casan con la pobrecita o el pobrecito eso no no es tan corre, cierto. no corre mucho eso, me parece. Digo, capaz que hay alguno, pero no parece ser la tónica, ¿no? Si uno mira los apellidos, incluso es bastante. Yo hace poco estuve mirando, por otra cosa, estuve mirando revisando los directorios de la ARU, ¿no? Y la repetición de apellidos, revisando en un periodo largo, ¿no? De 100 años, De la más o asociación menos, rural. de la Asociación Rural del Uruguay. Un periodo largo de 100 años. Y la repetición de apellidos es increíble. O sea que ahí vos ves que hay generaciones que están pasando y que incluso hay cruces entre los propios, digamos, entre las propias familias rurales, que bueno, que es otro sector importante del empresariado del que estamos hablando. Hay unos cruces que son magníficos, ¿no? Entonces se repiten los apellidos, ¿no? Son todos con dos apellidos, entonces uno puede ver ahí cómo se va repitiendo toda esa historia. Y bueno, y ese sector que decíamos de los grupos económicos nacionales, si bien es un sector que ha quedado un poco relegado en el sentido de que ya no tiene el dominio del aparato productivo que podía tener en los 60, 70, 80, ¿no? Sino que ha sido un poco relegado por el capital extranjero, igual controla una parte importante de la economía y sobre todo eh, tiene una expresión política bastante fuerte, ¿no? A través de las gremiales, ¿no? Porque justamente el capital nacional siempre está muy involucrado, y los grandes capitales muy involucrados a la política de las gremiales empresariales, ¿no? Entonces, digamos, es un actor fuerte, ¿no? O sea, quiero decir esto porque dije al principio bueno, que el capital extranjero había avanzado sobre la cúpula empresarial del Uruguay. Eso es cierto, pero eso no se traduce necesariamente en una pérdida de poder fáctico de los capitales nacionales, ¿no? Ahora, ¿cuánto concentran de la riqueza del país? Bien, ese es un cálculo difícil de estimar por lo siguiente. Primero porque justamente como estos grupos económicos tienen varias empresas, a veces es difícil llegar a todas ellas, llegar a retratar tal cual todas las empresas que controlan. Porque entre otras cosas en Uruguay la propiedad privada es un secreto de Estado, o sea, uno no puede saber quiénes son los propietarios de una sociedad anónima. Puede acercarse mediante los directorios, mediante gente que sí sabe, pero digamos es un trabajo muy artesanal que hay que hacer, que lleva mucho tiempo. Pero una estimación que yo diría que es conservadora es que en el Uruguay hay 20 de estos grupos económicos familiares, concentran más o menos el 3% de la economía. Y repito, es una estimación conservadora, o sea, la realidad está de ahí para arriba, digamos. Digo, para acercar una medida de concentración se podrían utilizar otras que habría que estimarlas más, pero para acercar una rápido se podría decir que hay 20 grupos empresariales, de las cuales la mayoría de ellos son, ya le digo, grandes familias, que concentran en torno a un 3% de la producción total. Eso parece poco, dicho así, digo, no es un dato tan sensacionalista, pero tenemos que pensar que en realidad en la economía uruguaya hay más de 140.000 empresas, ¿no? O sea, acá estamos hablando de 20 grupos, 20, casi que 20 familias, que concentran un 3% de la economía. Yo digo que no es poca cosa. O sea que son casi los dueños del país. Bueno, O sí, gran parte. buena parte, junto con el capital extranjero, junto con algunos grupos de capital extranjero, sí, están en sectores muy importantes además, ¿no? ¿De qué capitales extranjeros estamos hablando, Juan? ¿Algún nombre? Sí, bueno, los capitales extranjeros, está bueno detenerse un poco en el fenómeno, ¿no? que ocurrió en estos últimos 20, 30 años, ¿no? Que es que el capital extranjero comienza primero cambia de signo, cambia de nacionalidad, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, tuvimos un periodo de inversiones inglesas hasta la década del 30 más o menos, del siglo XX, tuvimos un periodo donde lo que fue predominante fue la inversión norteamericana, y a partir de los 70, 80, pero fuertemente ahora, digamos que esa inversión es muy diversa, viene de distintos lugares. Incluso cobra bastante fuerza la región en esa inversión, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Empiezan a ser grandes exportadores de capital hacia Uruguay, ¿no?
Eso por un lado. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos grandes jugadores, yo que sé, Marfrig, Minerva, te- tenemos grandes jugadores en la rama frigorífica, tenemos grandes jugadores sobre todo en lo que es el sector agroexportador, Cargill Alimentos, en el arroz, o sea, tenemos varias empresas transnacionales, Ambev en la bebida, ¿no? Varias empresas traslatinas que se llaman, ¿no? De capitales latinoamericanos que se han expandido hacia el Uruguay y que lo han hecho hacia el sector agroexportador, que uno supone que es un sector con una de las mayores rentabilidades del país, asociada justamente a las ventajas naturales que tiene el Uruguay. Entonces, esa ha sido una línea de expansión del capital extranjero. Otra línea de expansión ha sido la banca, ¿no? Eso no hay que minimizar ese fenómeno porque desde, mm, desde la crisis del 82, un poquito más, un poquito menos, hasta ahora, la banca nacional privada pasó enteramente a ser extranjera, ¿no? O sea que los grupos económicos, aquellos que entre otras cosas controlaban la banca, ya no la controlan más. Ahora son clientes de la banca. Y eso no es poca cosa, digamos, ¿no? O sea, es un cambio grande, ¿no? Que el sistema financiero esté controlado, una parte por el Bro, sí, pero una parte, casi la mitad, por la banca privada, y que sea extranjera, digamos, no es poca cosa. Y después, bueno, uno ve que el capital extranjero también avanza en otros sectores que no son ni el agroexportador ni el financiero, que puede ser, yo qué sé, el comercio en grandes superficies, por ejemplo, ¿no? Supermercados, tiendas, y ahí también hay de todo, se mezclan capitales que son de la región con capitales de otros países. En general, las inversiones de capital extranjero tienden a ser capitales muy concentrados, o sea, inversiones bastante grandes. No necesariamente vienen a fundar empresas nuevas, como yo que sé, como UPM o Monte del Plata, sino que muchas veces vienen a comprar empresas, pero a ponerle capital arriba. Y justamente en aquellos sectores donde se instala el capital extranjero, el capital nacional tiende a irse. Tiende a irse porque el capital extranjero pone nuevas condiciones, digamos, de tecnológicas, nuevas condiciones de productividad y demás, y muchas veces el capital nacional se rezaga hacia sectores menos competitivos, ¿no? Eh, Estos capitales además se le da una suerte de exoneraciones, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, en el Uruguay tenemos la ley de promoción de inversiones. Yo no soy experto en esto, primero, digo para atajarme, pero en el Uruguay tenemos la ley de inversiones que exonera en general, que es un instrumento que exonera a quienes invierten de algunos tributos en el entendido de que generan trabajo, que bueno, desarrollan determinados sectores de la economía y demás. Ese instrumento ha sido un instrumento que ha sido sobre todo utilizado por los grandes capitales. O sea, tiene un sesgo ahí que es que si uno mira quiénes son los que piden eso, son o los grandes capitales o aquellos que están muy metidos en la lógica de conocer este tipo de instrumentos. Por ejemplo, un Isaac Alfi, ¿no? Que te usa este instrumento para comprarse unos aire acondicionados. O sea, no es un gran capital, te lo usa para comprarse un aire acondicionado, descontar impuestos, pero digamos, es un tipo que conoce muy bien el instrumento. Pero es un instrumento que no llega, digamos, a las pymes, digamos, o a la empresa chica. Es un instrumento básicamente que ha beneficiado a los grandes capitales. La semana pasada, acá lo dijimos, en el semanario Búsqueda se hizo un estudio de esto a partir de una intervención del legislador cabildante Perrone y habla de que en el 2020 hubo una exoneración de 3.130 millones de dólares. Bueno, es muy grande la exoneración, sí, las exoneraciones fiscales son muy grandes, tanto por eso como por otros tributos. Por ejemplo, después lo que pasa es que hay inversiones muy grandes, como UPM, que eso negocia directamente, ¿no? No se acoge al instrumento, o sea, se acoge al instrumento, pero además va a negociar otro tipo de cosas, ¿no? Va a negociar, haceme la vía del tren, o sea, va a negociar otro tipo de cosas, otro tipo eh, que digamos que el volumen de capital que viene a invertir se lo permite, ¿no? En el capitalismo la cosa funciona así, el que tiene más es el que impone las condiciones. Entonces, bueno, ahí también, ahí hay un montón de exoneraciones bueno, que si uno las cuantifica son muy grandes. Y después tenemos otra cosa que es que las empresas que obtienen ganancias en Uruguay pueden, por lo que se llama la ley de mecenazgo, descontar hasta el 70% de sus impuestos, de su IRAE,
si lo donan a alguna institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve el Liceo Impulso, Jubilar, todos estos liceos nuevos que se han ido creando, todos de públicos privados, qué sé yo, que han estado muy ligadas a estos grupos económicos nacionales, muy ligados, eh, digamos, son financiadas con este instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo soy, no sé, no sé, soy un gran empresario, puedo elegir a dónde van mis impuestos. A diferencia de vos o yo que tributamos y bueno, nuestros impuestos van para el Estado y el Estado después lo distribuye. Yo puedo elegir, si yo tengo que pagar IRAE, puedo elegir a dónde quiero que vaya mi IRAE. Porque yo dono una parte y después le digo a la DGI, le digo, no, esta parte yo la doné, se toma como si usted hubiera tributado, no pasa nada. Y nombraste algunos casos que llaman la atención, colegios privados. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, digamos, para poner uno, ¿no? Uno muy famoso, ¿no? Donde salieron varios ministros y todo, el Liceo Impulso, ¿no? Que es un liceo que está, vos ves la comisión directiva del Liceo Impulso, eran 5, ahora no sé cómo estará, pero en un momento eran 5, ¿no? Entonces teníamos a Talvi, ¿no? Ya sabemos dónde terminó. Teníamos a Nicolás Herrera, que es el principal directivo del estudio Buller y Regules, uno de los estudios jurídicos más grandes del Uruguay, ¿no? Teníamos a Strauch, que es uno de los grupos económicos también más grandes del Uruguay, que varias de las empresas del grupo Strauch, vos veías, eran de las principales donantes del liceo, igual que el estudio Buller y Regules. Teníamos a Hughes, que era el gerente general de OCA, o sea, un hombre de confianza del grupo Itaú. Y y teníamos el que es ministro de Educación, no se me acaba de borrar el nombre. Sí, sí. Da Silva. Silva. O sea, esas 5 personas eran la comisión directiva del Liceo Impulso. Digamos, y si vos vas a otro, vas al Liceo Francisco, por ejemplo, ahí tenés la familia Bejo Mailo, el Soler de Aluminio del Uruguay. Pero mira, o sea, son la misma, es el mismo componente qué interesante que es esto, ¿no? Entonces después, cuando oímos hablar de que se rebaja el presupuesto a la universidad, a la enseñanza pública, etcétera, bueno, esto está ligado, y va casualidad que el ministro de Educación hoy es director de estos liceos. De alguna manera, usina de ideas para ese sector social. Sí, tal cual, tal cual. Yo te diría más, porque incluso en ese liceo hay un pequeño detalle, que es que sabés que gastan el doble por estudiante de lo que gasta la NEP. Entonces, cuando hay movilizaciones por presupuesto, digamos que toda esa gente tendría que estar con nosotros, ¿no? Porque sabe lo que realmente implica gastar en un estudiante. Entonces, vos te das cuenta, toda esa gente en realidad tendría que estar ahí pidiendo presupuesto con nosotros porque es justamente saben que para formar gente hay que gastar el doble de lo que se gasta, ¿no? Y eso está ligado entonces con el título del libro, con los de arriba, que también tienen sus usinas de ideas. Por supuesto. Juan, hablaste de cómo el capital extranjero tomó gran parte de la agroexportación y demás. ¿Existe extranjerización entonces de la tierra en nuestro país? Sí, existe extranjerización de la tierra en nuestro país, pero yo creo que es un tema que hay que debatir, que nosotros tenemos como cierta fijación con el tema de la tierra, digo nosotros como, o sea, hablando de una izquierda amplia, ¿no? En ese sentido, como tenemos una fijación con el tema de la tierra. Y la tierra está, aunque usted no lo crea, menos concentrada que la industria manufacturera, por ejemplo. Interesante. ¿Sí? La industria pesa más en el PBI, aunque usted no pueda creer, la industria pesa más en el PBI que el sector agropecuario. Y está más concentrada, cuando digo más concentrada, digo muchísimo más concentrada que la tierra. Para tener una idea, el 1% de las explotaciones agropecuarias son más o menos el 33% de las ventas del sector. En la industria manufacturera, el 0,1% es, el 1%, perdón, es más del 70% de las ventas de la industria, de toda la industria. ¿A quiénes nos referimos concretamente? No, ahí son varias industrias, ¿no? Por ejemplo, industria manufacturera nos referimos a frigoríficos, molinos arroceros, bebidas, tabaco, metalúrgica, o sea, todo lo que es industria, ¿no?
Mucha de esa industria está encadenada con el sector rural, ¿no? Muchísima, ¿no? Entonces voy a decir frigorífico, tal. El frigorífico es el que concentra más, pero claro, el frigorífico no se podría explicar si acá no hubiera producción ganadera, es verdad. Entonces, el agro sí, ha sufrido un proceso de extranjerización y de concentración, sí. Pero si vos ves a lo largo, la concentración en el agro no ha crecido tanto. Quizá en el último tiempo sí, sobre todo en la cúpula, pero no ha sido un fenómeno histórico así que venga como en un ascenso gigante. Y la extranjerización todavía es menor que en algunos sectores. ¿Qué pasa? Es la tierra, es un recurso finito, o sea, tiene otras características que no tiene que no tienen otros sectores, ¿no? O sea, vos una industria la fundís y podés armar otra. El agro es tierra, ¿no? Tierra finita, es un recurso finito, como, bueno, ustedes saben bien del tema de la tierra, que no es un recurso que tiene las mismas características que otras cosas, ¿no? Entonces sí, hay que tener una preocupación ahí, pero también no hay que perder la mirada grande del conjunto de la economía del país, ¿no? Que no es solo el agro, y donde pasan cosas que a veces no las ponemos en la medida de lo que vemos ahí en el sector agropecuario. Sí, sí. No, lo que sí que, digamos, lo que igual esa concentración del agro, no hay que, yo no la estoy minimizando, la estoy minimizando quizá en términos relativos, pero, digamos, para tener una idea, 40 empresas en el agro concentran lo mismo que de tierra que 19.185 productores familiares. O sea, ¿hay concentración? Sí, vaya si la hay. De O sea, vuelta a esa cifra, Juan. 40 empresas concentran, es un dato que está en el libro, en el artículo de Gabriel Ollanzábal, 40 empresas agropecuarias concentran la misma superficie de tierra que 19.185 productores familiares. O sea, hay concentración, ¿no? No es pavada, y no, digamos, no es una cosa a minimizar. Digamos que, yo digo, que por mirar la tierra no dejemos de mirar lo otro. Correcto. Eso es ahí va. Ustedes en el libro hablan de este término meritocracia, ¿no es cierto? A ver, explícanos, Juan, un poco de qué se trata esto de la meritocracia. Y bueno, nosotros vivimos en una sociedad ahí que se ha creado una especie de relato, ¿no? De que bueno, de que si todos tenemos igualdad de oportunidades, bueno, todos, al tener igualdad de oportunidades, todos podemos llegar hasta donde nuestro talento nos dé para llegar, ¿no? Esa es como la idea más liberal y esa idea de que cada uno es remunerado según su esfuerzo. Esforzate que llegás, Esforzate trabajá que que llegás, llegás. claro, Esa es la idea. Exactamente. Ese es el ¿no? relato que desde pequeñitos escuchamos. Ahí va, ese es el relato que desde pequeños escuchamos y bueno, entonces ese relato deja de lado un montón de cosas. Por ejemplo, deja de lado que los puntos de partida de las personas son distintos, ¿no? No es lo mismo el tipo que hace un asentamiento, y que yo que sé, que tiene unos problemas enormes para ir hasta la parada del ómnibus, tomarse el ómnibus para laburar, y que yo que sé, que no lo toman porque saben dónde vive, entonces le dicen, no, con esta dirección no. No es lo mismo ese que, yo qué sé, el gurí de capa media, como puedo haber sido yo, o que, bueno, el tipo que nace en Carrasco, ¿no? Son tres situaciones totalmente distintas, ¿no? Son puntos de partida distintos. Entonces, por más que los tres nos esforcemos, hagamos el mismo esfuerzo, obviamente vamos a llegar al punto distinto. Eso es una cosa que uno puede razonar, ¿no? Creo que razonar ya queda bastante bien. Ahora, si no queremos razonarla y queremos ir a ver los números realmente, bueno, hay un artículo en el libro justamente que habla de las herencias y que reflexiona sobre esto y que incluso le pone numeritos al asunto, ¿no? Que dice, bueno, hacen un cálculo, ahí la compañera hace un cálculo econométrico donde dice, bueno, ¿qué pesa más en la tenencia de riqueza? ¿El hecho de haber nacido en un hogar heredero o el hecho de el clima educativo del hogar, ¿no? Y le da que, si bien las dos cosas incide muchísimo más el hecho de haber nacido en un hogar heredero, ¿no? O sea, el hecho de Sin que duda. vos hayas nacido en un hogar que tiene cosas para heredar, tiene riqueza ya creada y que vos vas a heredar esa riqueza, que no vas a partir de cero, claramente incide mucho más, ¿no? Y cuando hablamos de la herencia, porque acá también, viste, como bueno, pero todos alguna cosita capaz que heredamos, yo qué sé, viste, de nuestros viejos. Bueno, cuando hablamos de la herencia, acá hablamos de que, por ejemplo, el 1% de la población del Uruguay hereda el 87% de los negocios. O sea,
Capaz que una casita heredás, pero digamos, cuando hablamos de los negocios, cuando hablamos de los activos financieros, cuando hablamos cuando hablamos del capital, la herencia del capital está muy concentrada. No es que todos heredamos, o sea, esa posibilidad no la heredamos O todos. sea que hay un 1% Sí, que hereda el 87%. de los negocios, sí. Escuchen oyentes, el 1%. Juan, estamos ya finalizando. No quiero irme sin que nos digas un poquito algún otro tema sobre el libro para motivar a que se siga leyendo este libro. Bien, primero que el libro en realidad está pensado para un público masivo, ¿no? O sea, Sencillo. está sencillo, sí, o sea, está para que no está para que lo lean eruditos, ¿no? O sea, es para que, digamos, es para que lo lea el público en general. Eso como puntapié inicial para sacarle el miedo, porque a veces uno dice números, datos, cosas y dice, esto va a venir una cosa difícil de leer, eso y no, digamos, no es así. Lo otro es bueno, hay varios artículos que nos faltaron comentar un poco, pero digo, me parece el de los barrios privados, que ustedes seguramente ya lo vayan a tratar, Sin por duda. por lo que te escuché de la audición que viene, me imagino que va a venir de cajón eso. Digamos, ahí hay datos porque es la desigualdad vista a nivel territorial, ¿no? La desigualdad palpable, que bueno, que nada, pone un poco más, sale un poco de la realidad de los datos más duros. Hoy Y lo tiré pone ahí alguno como lo que en el espacio que entran los barrios ahí va, privados y claro, los sí. asentamientos. Y después lo otro es que, bueno, hay varias estimaciones sobre este 1% que vos decías, que hace justamente Mauricio de Rosas, un economista, que bueno, que ahí se tiran datos que son también durísimos, ¿no? Por ejemplo, el 1% de los uruguayos más ricos concentra la misma cantidad de ingreso que el 50% de la población más pobre. O sea que si vos sumás los O ingresos, sea, el 1% de los Maya Oro eso, concentran, mira, lo mismo que el 50% de la población. Si vos sumás los ingresos de la mitad de la población uruguaya más pobre, o sea, sí, pero sí, la mitad tenés 1.600.000, no sé cuánto, ¿no? Eso, todos esos ingresos son lo mismo que los ingresos que tiene el 1% más rico de la población, ¿no? o sea que cuando escuchamos que hay que impulsar a los Maya Oro, en el pelotón, que Claro. está 1,5 millones, entre todo lo que gana 1,5 millones, se lo lleva el 1% llamado Maya Oro. Bueno, mirá, hay un dato que es que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pandemia, cosas, no sé qué, se cierran los aeropuertos, la gente no puede viajar. Crece la venta de autos 0 kilómetros. Creció la venta de autos 0 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de gente que tiene guita que no sabe dónde gasta, o sea, que no se pudo ir a Miami, o que no, ¿entendés? Y Andemos entonces, más en auto, entonces. claro, que tuvo Claro. ¿en qué gastó la guita? En algo tenía que gastarla. Entonces, digamos, ese discurso del Maya de Oro me parece que es, digamos, tiene una complicación grande, que es que vos por grabar a la persona que obtiene mucho dinero, no estás grabando necesariamente la inversión. Podés estar grabando el consumo suntuario, pero no necesariamente la inversión. Entonces eso es un tema que hay que pensarlo fuerte, ¿no? Juan, te agradecemos muchísimo y lean, instrúyanse, como decía, creo que era Gramsci, porque es necesario saber de qué se trata. Me voy y me va a costar dormirme hoy con este 1% que estoy mirando a Federico, el operador del programa, y está en el pelotón, Federico, y está muy preocupado porque es parte del 1,5 millones que todos juntos, los del pelotón, llegan a lo que gana el Maya Oro. Gracias. Nos vemos el martes que viene otra vez en Habitar el Pensamiento. Gracias, Juan. Un Gracias. abrazo a todos los compañeros del libro.